Muy buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy 18 de enero de 2023, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión ordinaria número 3 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Asisto a esta sesión y aprovecho la oportunidad para saludar a las magistradas, magistrados presentes, Secretaria General de Acuerdos, que todos tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Magistrada María Raquel Barajas Monjarás, titular de la tercera sala de este tribunal. Presente, buenos días. Gracias. Magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente, buen día. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente, buenos días. Gracias, magistradas, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha. Acto continuo, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, Secretaria General de Acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta el orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este pleno y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 7 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias, magistradas, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 678 y diagonal 22 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, maestro presidente. En efecto, esta ponencia aborda lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 678 diagonal 2022, recurso interpuesto en su oportunidad por el director de Impuestos Inmobiliarios adscrito a la Dirección General de Ingresos de la Tesorería Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia dictada por la Sala Especializada en el proceso administrativo número 751 diagonal 22, juicio en línea, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad emitiera una nueva respuesta conforme a los lineamientos precisados en el aludido fallo. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por la reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes relevantes. La parte actora promovió demanda de nulidad mediante la cual controvirtió la legalidad de la resolución emitida el 6 de diciembre de 2021 por el director de Impuestos Inmobiliarios del municipio de León, en la cual se determinó como improcedente su petición. Asunto que fue turnado al magistrado de la sala especializada de este tribunal y una vez seguida la sustanciación correspondiente, el 14 de julio del año 2022 se emitió sentencia en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para el efecto de que la autoridad demandada remitiera la solicitud a la diversa dirección de catastro para que esta última resolviera con plenitud de competencia sobre lo peticionado. Y conforme con ello, la autoridad demandada en el proceso de origen presenta el recurso y que nos corresponde su análisis y resolución. A consideración de esta ponencia,
Se abordarán de manera conjunta los agravios primero y segundo del pliego de reclamación, dado la íntima vinculación existente entre sus argumentos. Es así que tales disensos se califican por esta ponencia como infundados y por tanto ineficaces para revocar o modificar la sentencia que se recurre, como se explicará enseguida. En oposición al disenso formulado por la autoridad recurrente, se verifica que la Dirección de Impuestos Inmobiliarios no justificó debidamente sus facultades legales para resolver sobre lo solicitado por la parte actora, toda vez que el objeto del escrito de petición únicamente versaba sobre la solicitud de inscribir una escritura pública en el padrón catastral municipal, en términos de lo previsto por el ordinal 61 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, por lo cual, de conformidad con ese precepto en mención, era la Dirección de Catastro Municipal de León, Guanajuato, la autoridad competente para dar respuesta a lo peticionado por la parte actora, y no así la Dirección de Impuestos Inmobiliarios, máxime que, en el texto del propio escrito de petición, la parte actora señaló como destinataria de su solicitud a la Dirección de Catastro Municipal de León, Guanajuato. Además, contrario al arguido por la autoridad recurrente, si bien la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y la Dirección de Catastro constituyen unidades administrativas que integran la Dirección de Ingresos conforme lo prevé el artículo 60 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, lo cierto es que los artículos 61 y 62 del mencionado reglamento asignan y distribuyen competencias específicas diferenciadas a dichas direcciones. En particular, se destaca que es atribución de la Dirección de Catastro actualizar el padrón catastral municipal y, por otra parte, a la Dirección de Impuestos Inmobiliarios le compete, entre otros, determinar y liquidar las contribuciones a la propiedad inmobiliaria y capturar las declaraciones para el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Sin embargo, como la petición no tenía los propósitos antes referidos, entonces se considera correcto que la sala hubiera determinado la incompetencia de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios para resolver sobre lo peticionado, destacando al efecto que a la luz de los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 16 de la Constitución General de la República y 137, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, todo acto administrativo debe emitirse necesariamente por quien está legalmente facultado para ello, lo cual en la especie no fue observado por la autoridad recurrente. De ahí que se considere desacertado el disenso formulado por la reclamante. En consecuencia, ante lo infundado de los sendos agravios esgrimidos por la autoridad recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así es como se propone este pleno, confirmar la sentencia debatida. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 678, diagonal 22 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 704, diagonal 22 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Acorde a esos términos, este recurso de reclamación fue interpuesto en su oportunidad por una persona en representación de una persona jurídica colectiva que se ostentó como parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo dictado el 11 de julio de 2022 por la cuarta sala dentro del proceso administrativo 3982, diagonal 22, en la que, por una parte, se desechó la demanda respecto de uno de los actos impugnados y en otro extremo no se admitieron las pruebas inspeccional y de informes ofrecidas en su oportunidad por la parte actora.
Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por la reclamante, me permito contextualizar a este pleno el asunto con algunos de sus antecedentes cronológicos más relevantes. La parte actora promovió proceso administrativo ante este tribunal en contra de la resolución emitida el 13 de mayo de 2022 por el presidente del Consejo Directivo de la Compañía de Servicios Públicos de Agua en Salamanca, mediante el cual se determinó negar la dotación de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y alcantarillado pluvial solicitado para un fraccionamiento. Y también impugnó la conducta omisiva del municipio de Salamanca, Guanajuato y del ayuntamiento municipal, consistente en no vigilar y por ende permitir que un fraccionamiento para el que otorgó permiso de venta de lotes no gozara de los servicios públicos de dotación de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. Dicho asunto fue radicado en su oportunidad en la cuarta sala de este tribunal y una vez seguida la secuela procesal, mediante acuerdo de fecha 11 de julio de 2022, se determinó, por una parte, desechar la demanda única y exclusivamente por lo que se refiere al acto señalado como conducta omisiva y permisiva del municipio de Salamanca, Guanajuato y del ayuntamiento de esa alcaldía, quienes, arguían su oportunidad el actor, no vigilaron y a la vez permitieron que un fraccionamiento para el que se permitió permiso de venta de lotes no gozara de los servicios públicos de dotación de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. Asimismo, no se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte actora consistentes en inspeccional e informes de autoridad. Inconforme con esta decisión, la parte actora en el proceso primigenio interpuso el recurso de reclamación que hoy nos corresponde a este pleno su resolución. Se precisa que el estudio de los agravios vertidos en el pliego de reclamación se abordarán en el orden así propuesto y conforme a los argumentos vertidos en el mismo por la reclamante. El disenso formulado en el agravio primero, a juicio de esta ponencia, se considera que resulta infundado, conforme a los razonamientos que me permito exponer a continuación. En el acuerdo recurrido, la Sala admitió la demanda promovida solamente respecto del acto consistente en la resolución emitida el día 13 de mayo de 2022 por el presidente del Consejo Directivo de la Compañía de Servicios Públicos de Agua en Salamanca, mediante la cual se determinó negar la dotación de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y alcantarillado pluvial solicitados por un fraccionamiento. De manera correlativa, decidió desechar la demanda en relación con el acto consistente en la conducta omisiva que se ha relatado por su servidor. Ello, pues explicó que dicho acto no constituye un acto administrativo conforme a lo previsto en el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Así bien, y contrario al aseverado por la parte recurrente, se verifica por esta ponencia que la omisión atribuida al Ayuntamiento Municipal de Salamanca, Guanajuato, no representa un acto susceptible de ser combatido en el proceso administrativo, ya que el mismo carece de contenido y, más aún, carece de una manifestación expresa de la voluntad de la autoridad a la que se le atribuye dicha actuación, de manera que, tal y como fue atinadamente interpretado por la Sala de Origen, el artículo 136 del Código de la Materia exige como elementos que deben colmarse para estar frente a un acto administrativo susceptible de ser controvertido, que existe una declaración unilateral de voluntad, que dicha declaración emane de una autoridad administrativa del Estado de sus municipios en el ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos, y que esa declaración tenga como objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta, o bien de carácter general, con la finalidad de satisfacer intereses colectivos o generales. Por lo cual, la existencia de un acto, ya sea escrito o verbal, en el que se contenga la declaración unilateral de voluntad de una autoridad administrativa en el ejercicio de sus atribuciones, representa un requisito indispensable para concluir que se está frente a un acto administrativo cuyo contenido y alcance pueda ser válidamente controvertido en sede jurisdiccional, como es el caso, pues, de este tribunal estatal. Asimismo, en congruencia con lo resuelto por este órgano colegiado en la resolución emitida dentro del recurso de reclamación 144/22, se estima que tratándose de la impugnación de una omisión diversa a la falta de respuesta a una petición, caso en el cual se configuraría una negativa ficta, el proceso administrativo debe tildarse de improcedente, pues si bien las salas están facultadas para resolver los litigios, contratos o resoluciones administrativas de las autoridades estatales o municipales, ello está estrictamente condicionado a que se trate de actos positivos, no de omisiones. De manera que,
En oposición a lo afirmado por la parte recurrente, la inexistencia de un acto positivo que sea reprochable al Ayuntamiento Municipal de Salamanca, se considera correcta la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 261, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, consistente en la inexistencia del acto jurídico. Además, no se soslaya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en congruencia con el ordinal 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia de manera efectiva e idónea, mediante un medio de defensa que permite un análisis para determinar si existe o no una violación a derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación o restitución. Sin embargo, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas jurisprudencias y tesis, ha recalcado que el derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la impartición de justicia no es irrestricto en favor de los gobernados, ya que para efectos de analizar el fondo de los planteamientos propuestos por las partes en una instancia judicial, resulta indispensable para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad y funcionalidad el cumplimiento de los requisitos formales esenciales y presupuestos procesales necesarios. Por tal motivo, y contrario al disenso dirimido por la parte recurrente, es necesario que, previo al estudio enderezado al fondo de la controversia, el órgano jurisdiccional verifique la procedencia del proceso conforme a lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos correspondientes. Ello, pues debe guardarse un equilibrio entre la protección de los derechos humanos con la seguridad jurídica y la equidad procesal, ya que de continuarse con un proceso en el cual se produzca una violación manifiesta de las reglas procedimentales, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esta función y se perdería la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, por lo cual se considera acertada la conclusión asumida por la Sala al haberse determinado desechar la demanda única y exclusivamente en relación con el acto omisivo atribuido al Ayuntamiento Municipal de Salamanca. Por otra parte, en relación con la inconformidad vertida en el agravio segundo, se considera que la misma igualmente resulta infundada, como a continuación me permito explicar. En el acuerdo recurrido se determinó desechar las pruebas ofrecidas por la parte actora consistentes en inspeccional e informes de autoridad. En relación con la prueba inspeccional, la parte actora ofreció la misma para que fuera practicada sobre el expediente administrativo del fraccionamiento residencial con una denominación. Sin embargo, la Sala resolvió que dicha prueba no era oportuna ni pertinente, de conformidad con lo previsto por los artículos 54 y 92 del Código multicitado. Al respecto, se considera acertada la decisión asumida por la Sala, toda vez que la prueba inspeccional, en los términos en que fue ofertada, se pretendía llegar al proceso de documentos que, por su naturaleza, no requieren de una inspección judicial, sino que le correspondía, en todo caso, a la parte actora, solicitar a la autoridad que le expidiera copias certificadas de tales documentos, y de resultar omisa en su expedición, sería válido requerir a la autoridad demandada que exhibiera las mismas, conforme lo dispuesto por el artículo 82 del Código de la Materia. Además, también se verifica que el disenso del recurrente parte de una premisa incorrecta, ya que la prueba inspeccional, en los términos en que fue ofertada, carece de relación con los hechos controvertidos que son materia de la litis, ya que el acto impugnado subsistente en la instancia corresponde a la resolución emitida por el presidente del Consejo de Compañía de Servicios Públicos de Agua en Salamanca, y no así sobre la omisión atribuida al Ayuntamiento Municipal de Guanajuato, materia sobre la cual versa la prueba inspeccional ofrecida por la parte actora. Por otra parte, en relación con la no admisión de la prueba de informes de autoridad, la Sala resolvió que la misma no fue ofrecida conforme a derecho, pues el oferente omitió señalar el hecho o circunstancia sobre la cual deben informar las autoridades. Lo anterior, de conformidad con el artículo 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, mismo que dispone que solo podrán rechazarse las pruebas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho o que no tengan relación con el fondo del asunto o bien sean innecesarias. Al respecto, se estima correcta la decisión asumida por la Sala de Origen, ya que el artículo 113 del Código pluricitado prevé que la prueba de informes debe ofrecerse atendiendo a los hechos controvertidos con los cuales se encuentra relacionada la información a solicitarse.
así como los documentos que consten en los libros, registros, archivos o expedientes en poder de la autoridad. Sin embargo, dicho precepto no habilita al actor para que ofrezca de manera genérica y abstracta la prueba en comento, limitándose a replicar el contenido del artículo, sino que le correspondía a éste especificar los hechos concretos que pretendía acreditar mediante la prueba de informes de autoridad, conforme lo prevé el propio artículo 103 en comento, lo que en la especie no sucedió. De ahí que se estime como erróneo el disenso expuesto y por tanto ineficaz para revocar o modificar el acuerdo combatido. Por tanto, es así entonces que, dada lo infundado de los sendos agravios esgrimidos por la parte reclamante, se propone a este pleno confirmar el acuerdo recurrido. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Royo Figueroa. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 704 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, someto a consideración de este honorable pleno la ponencia a cargo de la segunda sala relativa al recurso de reclamación TOCA 509 diagonal 22 PL, listado como quinto punto del orden del día, interpuesto por el jefe del Departamento Jurídico y representante legal del Subdirector General Operativo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 19 de enero de 2022, pronunciada en el proceso administrativo 3075 diagonal primera sala diagonal 21 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se decreta la nulidad total del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la multa y la clausura del drenaje en su domicilio de forma total y temporal, sin contar con requisitos y elementos de validez de sus actos ni cumplir con las formalidades de ley. Segundo, en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el jefe del Departamento Jurídico y representante legal del Subdirector General Operativo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, como autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el primer concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que de la fracción cuarta del artículo 132 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León, Guanajuato, se desprende la facultad del Departamento de Fiscalización para emitir el acto impugnado. En el segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la fracción cuarta del artículo 132 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León no constituye una norma compleja, ya que las facultades señaladas en dicha fracción no constituyen hechos independientes unos de otros, ni dificulta su lectura. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas. El primer y segundo concepto de agravio se abordarán conjuntamente porque su argumentación está relacionada entre sí. En principio, se impone señalar que los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, constreñen a las autoridades municipales a fundar y motivar sus actos. En segundo lugar, es importante referir que por fundar el acto administrativo se entiende señalar con exactitud y precisión el o los preceptos legales y el nombre del ordenamiento legal aplicable al caso concreto. Cuando el artículo se integre con fracciones, incisos o párrafos, la autoridad demandada se encuentra constreñida a indicar la fracción, inciso o párrafo que resulte aplicable.
De este modo, cierto es que en la especie la autoridad demandada citó como fundamento legal para emitir la resolución impugnada el artículo 132, fracción cuarta del Reglamento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León, Guanajuato, y también lo es que esta fracción se encuentra ésta se encontraba constreñida a transcribir el contenido del texto de ese numeral y su fracción, en virtud de que la citada fracción cuarta sí es una norma compleja, dado que contempla diversos supuestos que están dentro de su competencia. Lo anterior es así porque analizando minuciosamente la fracción cuarta, se concluye que el Departamento de Fiscalización cuenta con las siguientes atribuciones. Primero, ordenar, iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de inspección, vigilancia, supervisión, revisión, determinación, cobro y sanción respecto a omisiones, infracciones e incumplimientos de obligaciones relativas a los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento, reuso y disposición final de aguas residuales a su cargo. Segundo, instaurar el procedimiento para imponer las contribuciones, aprovechamientos, conceptos de incorporación, aportaciones, contraprestaciones, sanciones administrativas, multas, cuotas, tasas y o tarifas causados por su prestación a las y los usuarios. Tercero, instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo de ejecución previsto en las leyes fiscales aplicables. Como se advierte, la cuarta fracción del artículo 132 del citado reglamento contiene diversos supuestos que se encuentran dentro del ámbito competencial de la autoridad demandada. Sobre el particular, cabe enfatizar que una norma compleja es aquella que establece diversos elementos competenciales. Esto, dicho de manera diversa, significa que esa norma contempla varias competencias o facultades que constituyen aspectos independientes unos de otros. Luego, entonces, la naturaleza de una norma compleja obedece a que se compone por una pluralidad de hipótesis jurídicas, tal como lo puntualizó el magistrado instructor bajo esa tesitura. Si la autoridad demandada no transcribió el texto de la pluricitada fracción cuarta, entonces su competencia en la resolución controvertida incumple con su obligación de fundar suficientemente su competencia, toda vez que se encontraba constreñido a citar en forma precisa y a transcribir el artículo y fracción que le concede dicha facultad, externando expresamente la parte que actualizaba la hipótesis que estaba dentro de su competencia. Sin embargo, en la resolución impugnada en el proceso de origen no se precisó con exactitud la atribución que estaba ejerciendo, de ahí que no le existe la razón de la autoridad recurrente. Por tal virtud, su argumentación no supera las consideraciones lógicas y jurídicas externadas en la parte considerativa de la sentencia tildada de ilegal. En el tercer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la autoridad no fue omisa en señalar los preceptos violentados ni en señalar el límite máximo permisible al cromo contenido en las aguas residuales industriales vertidas al sistema de alcantarillado para el parámetro rebasado. Es fundado por inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. Analizando la resolución impugnada, se advierte que le asiste la razón a la autoridad demandada en el sentido de que señaló que el límite máximo de cromo en el agua residual es de 70 miligramos por litro y se detectó que el cromo resulta de 606.7 miligramos por litro, rebasando los límites máximos permisibles, según se advierte del cuarto considerando de la resolución impugnada en el proceso de origen. Sin embargo, resulta inoperante este concepto de agravio en razón de que la insuficiente fundamentación de la resolución controvertida es suficiente para que subsista la declaración de su nulidad. En el cuarto concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que transgrede la obligación de la parte actora de registrar y contratar con el organismo operador el servicio de alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición final de aguas residuales, así como cumplir con los parámetros en su caso y medición de dichas descargas, además
transgrede la facultad de vigilancia de la autoridad. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En ninguna parte de la sentencia recurrida se determinó que la parte actora no tuviera la obligación de registrar y contratar con el organismo operador los servicios públicos de alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición final de aguas residuales, así como cumplir con los parámetros en su caso y la medición de dichas descargas. Además, la sentencia recurrida subsiste porque el argumento relativo a la insuficiente fundamentación de la competencia es suficiente para decretar la nulidad de la resolución impugnada. De lo anterior se desprende que el concepto de agravio objeto de estudio se basa en premisas incorrectas. En consecuencia, por todo lo expuesto, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 509/22 PL fue aprobada por unanimidad de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 732/22 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Sí, gracias, señor presidente. Señalaré algunos antecedentes que constituyen precisamente la materia de esta resolución. La hora recurrente promovió el proceso de origen en contra de la resolución del 12 de julio del 22, en la cual la registradora pública suplente de Silao de la Victoria negó la solicitud que formuló a fin de que se cancelara la inscripción de una escritura pública. Es importante mencionar los hechos que dieron motivo a la demanda y pues el 25 de febrero del 2002 se inscribió en el registro público de la propiedad de Silao una escritura pública donde se hizo constar el acta constitutiva de la asociación civil cuyo objeto social es auspiciar actividades educativas, entre otras. El 17 de noviembre se inscribió del 2021 se inscribió en el registro público de la propiedad de Silao la escritura pública de fecha 23 de septiembre de ese año, donde consta la protocolización de una Asamblea General Extraordinaria de la citada Asociación Civil, que tuvo por objeto la baja por fallecimiento de uno de los socios, la expulsión de otro y la elección de nuevos asociados, y donde además se reconoció el carácter de representante legal de la Asociación Civil a la hora recurrente. El 19 de enero del 2022 se inscribió en el registro público de la propiedad una diversa escritura pública donde se protocolizó otra acta general de asamblea extraordinaria de la asociación, y en esta nueva asociación los asociados le propusieron a la hora recurrente como director de la junta directiva. El 25 de marzo del 2022 se inscribió en el registro público de la propiedad de Silao de la Victoria una escritura pública de 17 de marzo del citado año. Esta se levantó ante la fe del notario público de San Francisco del Rincón, donde se expulsó a la hora recurrente y se reestructuró la junta directiva. El 5 de abril se protocoliza nuevamente una escritura pública, se inscribe en el registro público de la propiedad del 22, en la cual consta que en su carácter de delegado especial de la Asamblea de la Asociación Civil se protocoliza un acta general de asamblea extraordinaria y se informa la expulsión de diversos socios, y en esta circunstancia se hace del conocimiento de la Universidad de Guanajuato. Ahora bien, tenemos que el demandado
En la demanda el actor solicitó la suspensión con efectos restitutorios a fin de que se paralizaran los efectos jurídicos de la inscripción en el registro público de la propiedad de Silao de la Victoria de la escritura pública cuya cancelación solicitó, pues de no ser así se correría el riesgo de que se concretice la desincorporación de la Universidad de Guanajuato de la escuela que tiene esta asociación civil, y expuso que el otorgamiento de la medida no causaría perjuicio al interés social, en cambio, de no concederse se ocasionaría un perjuicio mayor en contra de la institución educativa, la comunidad estudiantil, la plantilla docente, la plantilla administrativa, así como el municipio de Romita, que es donde se llevan a cabo sus actividades. En el acuerdo materia de este recurso, la Sala admitió a trámite la demanda y, entre otras cuestiones, negó al actor la suspensión que solicitó, bajo el argumento que la finalidad de la medida cautelar es mantener las cosas en el estado en que se encuentran al momento de la presentación de la demanda, y como en el caso el acto impugnado implica el rechazo de una solicitud, se estarían dando efectos constitutivos de derechos a la suspensión si se otorgara, lo cual es propio de la sentencia. En su expresión de agravios, el recurrente alega que debió concederse la suspensión que solicitó a fin de evitar daños de imposible reparación, como lo es la posible desincorporación de la Asociación Civil de la Universidad de Guanajuato, cuyo procedimiento dice que está próximo a resolverse, lo cual ocasionaría que los estudios quedaran sin validez. Refiere que los actos administrativos son susceptibles de paralizarse siempre que no hayan materializadose de manera irreparable, ya que la suspensión constituye una barrera para evitar que se produzcan afectaciones directas a las personas. De ahí que expone el recurrente, la Sala solo debía verificar que la medida no afecte al interés social y no transgreda disposiciones de orden público, condiciones que a decir del recurrente se reúnen en el caso. Enfatiza que la solicitud de suspensión también se sustentó en que la inscripción, cuya cancelación se le negó, es contraria a derecho. Finalmente, el recurrente aduce que la Sala no realizó un estudio exhaustivo sobre la procedencia de la suspensión y que la argumentación plasmada en el acuerdo recurrido no genera certeza jurídica, ya que por las razones que expone en el recurso, la suspensión sí resultaba procedente. Los argumentos de disentimiento así expuestos son infundados. De los artículos 268, 69 y 275 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que la suspensión es una providencia cautelar esencial en el proceso administrativo, cuyo fin es la protección de un derecho en razón de un daño ya producido o de una inminente producción, mientras dure la tramitación del litigio en que se discuten las pretensiones de quien resiente la lesión o su amenaza, y por lo tanto, para determinar sobre su procedencia, la autoridad jurisdiccional debe de tomar en consideración que el acto impugnado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, que exista la solicitud del actor, lo que implica el interés jurídico y la afectación, que no se siga a perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, que no se deje sin materia el proceso y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la persona agraviada con la ejecución del acto. También se advierte que la regla general que se desprende de los artículos 268 y 269 del Código de la Materia, la suspensión no puede tener efectos restitutorios, pues estos son exclusivas de la sentencia que resuelve de manera favorable las pretensiones de la parte actora. Sin embargo, el artículo 275 del citado Código prevé a modo de excepción que se pueda ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, atendiendo a la naturaleza del acto impugnado, restablecerá a la parte actora en el goce de su derecho violado hasta en tanto se cause ejecutoria la sentencia respectiva. Ahora bien, como la suspensión del acto impugnado tiene como objeto primordial mantener la materia del proceso administrativo e impedir que se consume irreparablemente, a fin de evitar que se cause a la parte actora mayores perjuicios que la ejecución del acto le pudiera ocasionar, entonces la materia de la suspensión es la ejecución y no el acto en sí mismo, es decir, los efectos jurídicos y materiales del acto impugnado, de ahí que la medida cautelar no podrá tener como objeto constituir un derecho en favor de quien lo solicita. Para determinar la procedencia de la suspensión en el proceso administrativo, uno de los requisitos indispensables que las salas deben de verificar es que se trate de un acto cuyos efectos sean susceptibles de ser suspendidos, de tal manera que, con independencia de que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y a pesar de los efectos adversos que pudiera resentir la parte actora, si estos no se encuentran acreditados y no están directamente relacionados con el acto impugnado, entonces la medida cautelar no será procedente, como en el caso sucede. Lo anterior es así,
porque el acto impugnado en el proceso de origen, consistente en la negativa a cancelar la inscripción de una escritura pública en el registro público de la propiedad, es un acto negativo simple, ya que solo implica el rechazo a la solicitud del actor, es decir, de la negativa de la autoridad registral de actuar de acuerdo a la pretensión de aquel. En cambio, si se concediera la suspensión a fin de que se paralizaran los efectos jurídicos de la inscripción, como lo solicita la parte recurrente, ello implicaría cancelar dicha inscripción, así que la medida cautelar no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encontraban al momento de presentar la demanda, sino efectos restitutorios que solo son propios de la sentencia que, en su caso, decreta la nulidad del acto impugnado como correctamente lo estableció la sala de origen, ya que se estaría constituyendo un derecho a favor del actor que no tenía al momento de presentar la demanda. No obstante lo anterior, el actor tampoco ofreció pruebas que acreditaran la inminente producción del daño irreparable que a su decir resentiría si no se concede la suspensión, ya que en la especie no obran constancias que demuestren la existencia del procedimiento de desincorporación. Incluso, aun cuando se tuviera certeza del procedimiento de desincorporación, tampoco podría concederse la suspensión, en primer lugar, porque la desincorporación es un evento futuro incierto, ya que depende del ejercicio de las atribuciones de una autoridad diversa a la demandada, y en segundo, porque la desincorporación no es un efecto directo del acto impugnado. Además, no debe perderse de vista que el acto impugnado fue emitido en respuesta a la solicitud que formuló el actor para que se cancelara la inscripción de una escritura pública en el registro público de la propiedad de Silao. Así que, suponiendo que la desincorporación se ejecutara, el proceso administrativo no quedaría sin materia, pues subsistiría la negativa de la autoridad registral, precisamente porque la desincorporación no es un efecto directo del acto impugnado. En esta tesitura, si la suspensión que solicita el actor, ahora recurrente, no afecta al interés social ni contraviene disposiciones de orden público, incluso aún si hubiese aducido la apariencia de buen derecho, ello carecería de relevancia jurídica, ya que, como se ha explicado, el acto impugnado no es suspendible. Cabe puntualizar que al solicitar la suspensión en el escrito de demanda, el actor no argumentó que la cancelación fuera contraria a derecho. En esencia, manifestó que el otorgamiento de la medida no causaría perjuicio al interés social, en cambio, de no concederse, se ocasionaría un perjuicio mayor en contra de la institución educativa, la comunidad estudiantil, la plantilla docente, la plantilla administrativa, así como el municipio de Romita. Por otra parte, contrariamente a lo que arguye el recurrente, la determinación de la sala se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que justificó la decisión de no otorgar la suspensión en que los efectos jurídicos y materiales del acto no eran susceptibles de ser paralizados a través de la medida cautelar de la suspensión, lo cual constituía un requisito indispensable para su concesión en términos del artículo 268 del Código de la materia. Con base en las consideraciones expuestas, se concluye que en el caso que se analiza, la decisión de negar la suspensión se encuentra ajustada a derecho y por lo tanto se propone confirmar el acuerdo dictado por la primera sala. Es cuanto. Gracias, magistrada María Raquel Barajas Monjaraz. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 732/22 fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la Sala Especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 736/22 listado como séptimo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en sus términos, pero antes de exponer este TOCA 736/22, solicito la anuencia del Pleno, que se pueda ser consultada por su conducto, para que pueda ser expuesta de manera conjunta la ponencia del TOCA 736/22 y la del 738/22, debido a la similitud que guardan ambos expedientes. Magistrados, ante la petición del magistrado Arturo Lara Martínez, ¿tienen alguna observación sobre la petición realizada? La petición realizada va en el sentido de llevar a cabo un estudio conjunto de los TOCAs
736 y 738 listados como séptimo y octavo punto del orden del día, y no existiendo ningún comentario, se somete a votación de este nuevo pleno la referida solicitud, y en caso de estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Adelante, magistrado. Bien, los tocas correspondientes a los recursos de reclamación 736 diagonal 22 y 738 diagonal 22 fueron interpuestos por el coordinador de tránsito vial y director de seguridad pública, ambos del municipio de Apaseo del Alto, Guanajuato, parte demandada, en contra de las sentencias emitidas el 12 de diciembre de 2022 por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo número 4605, diagonal segunda sala, diagonal 21. Los antecedentes del asunto o de los asuntos son los siguientes. El 5 de noviembre de 2021, un ciudadano presentó demanda en contra de la destitución verbal del cargo de agente de tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala, donde el 12 de septiembre de 2022 se decretó la nulidad del acto combatido, en este caso el cese verbal, y se condenó a la autoridad al pago de diversas prestaciones de carácter pecuniario. Inconformes con la sentencia, las autoridades demandadas y mencionadas anteriormente interpusieron recurso de reclamación. El primer agravio que esgrimieron las autoridades recurrentes, donde argumentan que el cese del policía vial no es un tema administrativo, sino un asunto de materia laboral, es infundado. Atentos a lo siguiente. El artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato enuncia que la justicia administrativa se impartirá a través del Tribunal de Justicia Administrativa y de los juzgados administrativos municipales, y que a grandes rasgos serán competentes para conocer de los actos y procedimientos administrativos y fiscales que emanen de la administración pública estatal y municipal. Esa competencia genérica que enuncia el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato se concreta y detalla en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que para los efectos de la litis que nos ocupa señala que las salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer de los actos y resoluciones derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales estatales y municipales. Esto es, la ley orgánica de referencia define la relación que priva entre los integrantes de las instituciones policiales y la administración pública estatal y municipal como administrativa, haciendo vívida las interpretaciones que el Poder Judicial Federal ha realizado en diversas tesis y jurisprudencias, como la que a continuación se cita, y cito en este momento el rubro, que dice: competencia para conocer de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de los servicios de los miembros de la Policía Federal corresponde por afinidad al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hasta aquí la cita. Paralelo a ello, la fracción segunda del artículo 8 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato señala como institución policial en el Estado a las instituciones de seguridad pública y prevención del delito de los municipios, con el personal de policía y tránsito que prevean sus reglamentos. Por su parte, los artículos 3, fracción sexta, 8, 10, fracción cuarta, 24 y 25 del Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública de Apaseo el Alto, Guanajuato, establecen sin dubitaciones que son parte de las instituciones policiales los elementos de policía y tránsito, de policía, de tránsito y transporte. Por lo anterior, si la litis en el proceso de origen se ciña en dilucidar la legalidad del cese verbal de la justiciable de su cargo como agente de tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, es evidente que este órgano de control de legalidad es competente acorde a lo previsto por el artículo 7, fracción primera, inciso G, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio. El segundo agravio que esgrimieron las recurrentes, donde argumentan que no quedó acreditada la existencia del cese verbal, se estiman infundados. Atentos a lo siguiente. En su escrito inicial de demanda, el actor sostuvo que el 1 de octubre de 2021 fue contratado por las ahora demandadas como agente de tránsito de la ciudad de Apaseo el Alto, Guanajuato, y que el día 20 de octubre de 2021 el coordinador de transporte y vialidad
de la Dirección de Tránsito y Transporte le comunicó verbalmente que ya no podía seguir laborando para la dirección. Por su parte, al contestar la demanda, las autoridades encausadas negaron la existencia del acto, empero no así la existencia de la relación administrativa que los unía con el hoy actor. Para alcanzar la verdad legal, el acuo gozó de la libertad de valoración probatoria que consagra el artículo 117 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Este tribunal en pleno coincide con el magistrado primigenio en cuanto a la existencia del cese verbal al tenor de lo siguiente. Contrario a lo que esgrime la autoridad, la manifestación realizada en el sentido de que no había despedido al justiciable no le exime de asumir una postura activa dentro del proceso, pues debido a su posición como ente que contrató al hoy actor, tiene la carga probatoria de acreditar el estatus que el justiciable ostenta con relación a la administración pública, máxime que la normativa tingente lo conmina a conducirse con formalidad en la relación que establece con los miembros de las instituciones policiales. En efecto, debido a la situación que guarda la autoridad demandada con relación a la litis, es dable afirmar que cuenta con los elementos probatorios a su alcance para poder acreditar el estatus legal de los servidores públicos que se desempeñan bajo su servicio. En esa tesitura, la autoridad debió probar, en su caso, la legal separación del actor del puesto que desempeñaba como policía vial en el municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato. No obstante, no lo hizo, lo que genera convicción de que el actor no fue separado de su cargo de una manera legal. Aunado a ello, obra en el sumario la confesión expresa de la parte demandada sobre la relación administrativa que existía entre ésta y el actor. Por ende, si la relación administrativa ya no subsiste, la autoridad debió demostrar su forma legal de terminación, máxime, que es la autoridad demandada la que tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes para demostrar la existencia o realización de algún acto o procedimiento administrativo para extinguir la referida relación administrativa. Es por ello que el agravio segundo es infundado. El tercer agravio, donde los recurrentes sostienen que no se debieron otorgar la remuneración diaria ordinaria dejada de percibir, es infundado, ya que la necesidad de otorgar esta prestación desde que el policía fue destituido y hasta que se haga el pago correspondiente nace de la obligación resarcitoria del Estado ante la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando se haya determinado por una autoridad jurisdiccional que esa resolución fue injustificada, tal y como lo precisa la jurisprudencia cuyo rubro indica. Seguridad del Estado de México. El artículo 181, párrafos segundo y tercero de la ley relativa vigente a partir del 28 de junio de 2014 a limitar a 12 meses el pago de las prestaciones de la ley y haberes dejados de percibir o remuneración diaria ordinaria por el tiempo en que el servidor público haya estado suspendido, separado o removido de su cargo injustificadamente es inconvencional. Hasta aquí la cita. Debido a ello, es infundado. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por el magistrado Acuo. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrados, ¿tienen algún comentario respecto de las ponencias expuestas de manera conjunta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de manera individual cada una de ellas. En primer momento se somete a votación la ponencia del TOCA 736/22 PL y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. En segundo momento, se somete a votación la ponencia del TOCA 738/22 PL y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. Las ponencias de los TOCAS 736/22 PL y 738/22 PL han sido aprobadas por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para finalizar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 1/22 PL, listado como noveno punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado. Magistrada, magistrados de este tribunal, abordo a continuación lo relativo al recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 1/22. Les comparto los siguientes antecedentes.
La parte accionante del procedimiento de origen presentó la demanda de reclamación por responsabilidad patrimonial en contra del sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de León, Guanajuato, Zapal, solicitando el pago de la justa indemnización con relación al daño que sostiene sufrió por la actividad irregular del sujeto obligado, con motivo de los trabajos que llevó a cabo Zapal, consistente en obras de rehabilitación al drenaje sanitario, cerca de su domicilio, sin el señalamiento adecuado, dando como resultado que se cayera hasta el fondo de una zanja, ocasionándole una fractura. Seguido al trámite respectivo, la Sala Especializada dictó la resolución correspondiente el 29 de octubre de 2021, en el cual se decretó el sobreseimiento en el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial, al considerar que no se acreditó el nexo causal entre el daño y la actividad de la Administración Pública. La Sala sustentó su decisión con base en que aun cuando hayan demostrado 2 de 3 aspectos, actividad irregular y daño sufrido, no debe pasarse por alto que para obtener el pago de una indemnización derivada de una reclamación patrimonial del Estado, es indispensable que se demuestre fehacientemente el vínculo causal entre la actividad irregular y el daño sufrido. Extremo que, dijo la Sala de Origen, con las pruebas aportadas no quedó acreditado. Inconforme el sentido de la resolución con la que concluyó el procedimiento de responsabilidad patrimonial, el accionante interpuso el recurso de revisión que se resuelve. Ahora bien, a juicio de esta ponencia, los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente son ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. El primer agravio hecho valer por la parte recurrente a juicio de este tribunal en pleno resulta infundado. La prueba presuncional que sostiene la parte inconforme le beneficia. No lo releva desde la carga de la prueba de demostrar de manera fehaciente el nexo causal entre la actividad irregular del Estado y el daño patrimonial sufrido. Al resolver el amparo directo en revisión 1338/2014, la segunda sala de la Suprema Corte sostuvo que en el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, el legislador federal se ocupó de regular los principios básicos de imputabilidad al órgano estatal para circunscribir su obligación de pago dentro de los parámetros razonables y plausibles, lo cual implica, entre otras cuestiones, que en la vía administrativa corresponde al particular acreditar la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa que la produjo. Por su parte, en el Estado de Guanajuato, el artículo 23, fracción sexta y séptima, y de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato establecen como requisitos de la demanda de reclamación los relativos a la indicación de la relación de causalidad entre el daño producido y la actividad administrativa irregular del sujeto obligado y las pruebas que acrediten estos hechos. De ahí que en ese contexto se puede concluir válidamente que le corresponde a la parte accionante acreditar el nexo causal entre el daño y la actividad de la administración pública. En torno a las inferencias lógicas como elemento fundamental de la prueba circunstancial, estas deben de ser razonables de manera que corresponda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia y que de los hechos base acreditados fluya como conclusión natural el dato que se intenta demostrar, existiendo un enlace directo entre los mismos que al extraer las inferencias lógicas es factible arribar a una presunción abstracta. Sin embargo, que una vez que ha arribado a ese escenario, es menester proceder al análisis del material probatorio que obra en el procedimiento, para llevar a cabo un proceso de exclusión de cualquier otra posible conclusión, con la intención de determinar si resulta factible otra hipótesis. En esa línea de pensamiento, esta ponencia estima que, de hecho conocido, atiende a que el informe presentado por Zapal se admitieron la existencia de los trabajos relacionados con la rehabilitación de la red del alcantarillado por parte del organismo operador de agua. No se logra inferir de manera lógica y razonable que sea precisamente con motivo del desarrollo de esas obras que el accionante se lesionó, ya que el citado informe solamente revela, como dijo el magistrado de la sala especializada, que sí existió actividad administrativa irregular, considerando que Zapal fue omiso en aspectos de prevención, auxilio y mitigación de riesgos, pues no demostró que implementó la delimitación, protección y señalización de la zona en que se realizaron las obras, lo cual era necesario tal y como se destaca en la sentencia de origen, al indicar la existencia de una norma oficial mexicana que establece la obligación de colocar los señalamientos en los lugares donde puede existir algún riesgo para la población. Sin embargo, el menoscabo o daño que sufrió el accionante y la existencia de las omisiones de la autoridad no releva
de la carga probatoria al reclamante de demostrar la causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida. En efecto, para la procedencia de esta declaratoria de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, deben acreditarse 3 elementos: la existencia de un daño efectivo valuable económicamente e individualizado en relación con una o varias personas; 2, que el daño sea imputable a la administración pública por efecto de su actividad administrativa irregular; y 3, el nexo causal entre el daño de la actividad de la administración pública. Dichas consideraciones se encuentran en la tesis de la primera sala de la Suprema Corte con el rubro responsabilidad patrimonial del Estado, requisitos para que proceda. Ahora, es importante enfatizar que para acreditar la procedencia de la indemnización pretendida por la parte accionante, es indispensable la concurrencia de los 3 elementos citados, pues bastará la ausencia de algunos para no resolver favorablemente de sus pretensiones. Lo explicado previamente es útil para desestimar el planteamiento por el inconforme, toda vez que es insuficiente que la sala responsable tuviera que acreditar la actividad administrativa irregular del Estado, incluso el daño causado, sino que en términos de la legislación aplicable y lo determinado por el alto tribunal, es necesario que el reclamante demuestre el nexo causal entre el daño y la actividad del Estado, lo cual en especie no sucede aún considerando la prueba presuncional. Se asevera lo anterior dado que en caso particular no existe una conexión entre los hechos base y los hechos consecuencia, en el sentido de que actualizados los primeros, se debe afirmar la generación de estos últimos, considerando que el único indicio aislado atiente a que la caída fue ocasionada por la zanja producto de la obra pública realizada por Zapal, es el aviso de la atención médica inicial y clasificación del probable accidente de trabajo ST7, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero contrario a lo afirmado por el recurrente, tal documental no tiene un alcance probatorio suficiente para determinar la existencia del accidente que afirmó haber sufrido, puesto que fue presentado de manera aislada, sin ser acompañado por otro medio de prueba que corrobore su dicho, ya que en esta clase de documentos solo se hace constar lo que refirieron los asegurados o sus familiares y sin que su contenido pueda corroborarse la veracidad de lo relatado. Con relación al punto anterior, se hace necesario traer a colación las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 30/2017, en donde se sostuvo que los dictámenes a que se refieren los formatos ST, entre ellos el ST7, aviso de atención médica y calificación de probable riesgo de trabajo a cargo de los médicos adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, se trata de documentos con carácter informativo e instrumental, pues únicamente contiene la opinión de los profesionales en medicina del trabajo acerca de las condiciones de salud de los trabajadores. De ahí, con base a lo anterior, se puede considerar válidamente que el dictamen ST7 únicamente se hace referencia a diversas lesiones, pero no permite demostrar lo narrado por el accionante con sus hechos. Trasladándose lo anterior al caso concreto, si bien la citada forma ST7, el accionante refirió que el 28 de agosto de 2020 sufrió un accidente en trayecto a su domicilio con motivo de los trabajos que se llevó a cabo con Zapal, consistente en obras de rehabilitación al drenaje sanitario cerca de su domicilio sin el señalamiento adecuado, dado como resultado cayera hasta el fondo de una zanja ocasionándole una fractura, y se aprecia que en el médico tratante asentó que se calificó como en trayecto a su domicilio, pero sin que se allegara al procedimiento de responsabilidad patrimonial diversa probanza en la que sustentara la veracidad de lo allá afirmado, puesto que, insiste, tal evaluación se hace con la manifestación del paciente. Conforme a ello, el accionante le correspondía acreditar el procedimiento de responsabilidad patrimonial que efectivamente sufrió el accidente en trayecto aludido en los términos que narró, lo que en el caso no se demuestra con las documentales que ofreció en el expediente de origen. Tampoco es posible arribar a la inferencia lógica y razonable de que la caída, lesión o fractura que sufrió el accionante fue ocasionada por la zanja producto de la obra pública realizada por Zapal, toda vez que no existe diverso indicio de que entrelazado la forma ST7 que permita arribar que esa conclusión de manera natural, de manera que el argumento de la parte recurrente carece de sustento, al considerar que por el solo hecho de que se llevaron a cabo las obras por parte del organismo de agua cerca del domicilio, sea suficiente para estimar que permitiera demostrar que se encontraba en el lugar de los hechos donde se realizaba la obra. El día y hora mencionados, pues, sobre las lesiones que sufrió, puede surgir también varias hipótesis, como lo es que pudo haber sufrido un accidente con anterioridad o en un lugar diverso en donde llevaron las obras realizadas por Zapal, en distintas circunstancias de tiempo y no precisamente en el día de los hechos.
De ahí que no necesariamente por el hecho de haberse acreditado la existencia de un daño, debe de concluirse que el accionante precisamente cayó en una zanja producto de la obra de rehabilitación del alcantarillado. Luego, si no existe diverso indicio que corrobore el argumento de la parte recurrente por la responsable, debe de estimarse que la determinación del magistrado fue jurídicamente correcta. En suma, este tribunal advierte que del cúmulo de indicios que se desprenden del procedimiento de origen y que también fueron tomados en consideración por la sala de origen, no se puede desprender la probabilidad que el accionante se hubiese lesionado con motivo de la actividad administrativa irregular, pues los hechos acreditados no se desprendía de forma natural la conclusión pretendida por la parte recurrente, ante lo cual no se generó una presunción concreta, que necesariamente se requiriera para alcanzar un grado de certeza aceptable en torno al hecho que pretendía inferir. Pues la forma ST7 no es idónea para demostrar por sí sola que el accidente sucedió como lo relató el accionante, esto es, en trayecto de trabajo a su domicilio, el 28 de agosto de 2020. Sirve como ilustrativo lo anterior la tesis del rubro accidente de trabajo de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social ocurrido en trayecto del domicilio al centro de trabajo o viceversa. El aviso contenido de las formas MT1 o ST1 expedidas firmadas por dicho instituto en su carácter de patrón y órgano asegurador. Por sí solo es insuficiente para acreditar si no es admiculado con otros medios de prueba. No pasa inadvertido para ese tribunal del Pleno para la parte accionante en su escrito inicial de reclamación, manifestó que después de caer a la zanja, unas vecinas lo auxiliaron e inclusive se encontraban en el lugar varios trabajadores de la obra, señalando el accionante que le solicitó al supervisor de la obra que lo llevara ante un médico para ser atendido. Sin embargo, no se desprende del procedimiento alguna declaración o prueba testimonial que pudo ser ofrecida por el accionante de alguna de las personas que afirma se percató de que cayó en la zanja por los trabajos de Zapal. De ahí lo ineficaz del primer agravio hecho valer. Finalmente, por lo que respecta al segundo agravio hecho valer a consideración de este tribunal, resulta inoperante. En efecto, la parte recurrente omite controvertir los elementos torales de la sentencia en revisión consistentes en que el actor omitió acreditar el nexo causal. De igual manera, la parte recurrente no cuestiona una de las consideraciones torales del magistrado de la sala especializada, consistente en que con las diversas facturas y comprobantes aportados por el demandante, que reflejan diversas erogaciones, no se encuentran vinculadas a los hechos que motivaron la reclamación, además de que tampoco obra alguna otra probanza que permita adminicularlas de forma tal que se vinculen con los pagos en ellos contenido, con el supuesto accidente ocurrido en la obra pública realizada por Zapal. Y si esa consideración fundamental del magistrado no aparece discutida, permanece intocada para regir el sentido del fallo en ese aspecto. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada Miriam Ramírez Sevilla. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 1/22PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer y único asunto general, informo que fueron promovidas por la parte actora las excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos 4.723 de 2021, 927, 1.111, 1.606, 1.607, 1.805 y 1.807, todos de 2022. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes, ello así en el sentido de solicitar a las salas correspondientes que rindan el informe sobre la materia de las mismas. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario
sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo ningún comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta a este pleno de ello. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y acotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 3 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:41. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.